teníamos mucho miedo porque estaba llegando a través de los sobres Antrax. ¿Se acuerdan del Antrax? Sí, claro, que no podías hasta abrir broma paquetería. hacíamos del Antrax, ¿no? Exacto. Bueno, me voy a morir. O sea, agarré Antrax aquí. Uno no sabía qué era el Antrax, que Trump tenía la carta firmada y nos marcan en la madrugada y ya está la carta firmada, se va a salir del Telecán. El gobierno no te liquida, ni te dan 3 meses, ni ley silla, ni vacaciones dignas, ni todo lo que se inventan para el sector privado pasa en el gobierno. Estaba recientemente lo del 911. Estás en aduanas, acabas de entrar en un área de investigación y dice, oye, Octavio, pues como que hay que abrir una empresa que se llame TLC Asociados porque tú eres un asociado, tú no eres el socio. Y el presidente de la confederación me dice, oye, Octavio, queremos ver si nos acompañas y él puede ser asesor de la confederación en el cuarto de junto de la negociación Telecán. Y eso también te lo agradecían los agentes aduanales porque decían, yo no quiero tener problemas, yo quiero evitar los problemas. Con Aduaneta ya vas a estar, del mundo aduanero te vamos a contar, desde las fronteras hasta el mar, lo que importa te lo vamos a mostrar. Dejas que importar y exportar, todo lo que pasa aquí se comenta. Dejas que importar, no te lo pierdas. En cada episodio mucho por hablar. Hola amigos de Aduanetas, estamos muy contentos el día de hoy porque estamos grabando ni más ni menos desde la Ciudad de México con mi amigo Vladimir. Ahora sí estoy acompañada y hoy tenemos un invitado de lujo que es referente no solamente en el mundo del derecho aduanal, también es en el mundo empresarial. Bienvenido. Muchas gracias, Sandra. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias, bienvenido. Y antes de presentarte, así es, no solamente en la parte aduanal, como menciona Sandra, ha sido fundador de una de las firmas que son referentes en temas de comercio exterior en este país y ha sido parte, por ahí por los que son aduaneros en temas de tratados de libre comercio, de las negociaciones del TEMEC. Exactamente, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y también por ahí nos enteramos que es una voz que impulsa al sistema empresarial a través de Concanaco Servitur. Así como se podrán imaginar, Sandra, gente de las redes y nuestro invitado especial, tenemos un tema bastante interesante el día de hoy. Pues con nosotros el doctor Octavio de la Torre, hoy Octavio para los cuates, ¿verdad? Yes. Y pues abogado, empresario, actual presidente de la Concanaco Servitur. Bienvenido a Aduanetas. Muchísimas gracias, Sandra. Muy, muy contento de estar aquí con ustedes. Pues antes de entrar en materia, Octavio, aquí en Aduanetas nos gusta ver a este tipo de personalidades desde otra perspectiva muy diferente a la que conocemos todos en este mundo aduanal y de cabildeo. Queremos saber quién es Octavio, queremos saber qué es lo que te impulsó, cómo empezaste, qué fue esa semilla que sembró en ti la pasión por el comercio exterior y el derecho aduanero. Pues fíjate que fue una circunstancia, ¿eh? Sí, fue una circunstancia. Realmente yo estaba buscando hacer mi servicio social, poca gente lo sabe esto, y caminé en la calle de Providencia, aquí en la del Valle, en la Ciudad de México, y encontré un lugar que decía Cáritas Arquidiócesis de México. Entonces dije, pues me llama la atención. Entré, pregunté si había espacio para hacer el servicio social. Sí había. Empecé a hacer el servicio social para poder cumplir con el requisito de titularme en Derecho. Y poco tiempo después me contrataron ya como director jurídico de la Arquidiócesis de México, de Cáritas Arquidiócesis de México, en ese proceso. Con el tiempo, obviamente, creo que parte de la vocación que siempre he tenido es de ayudar a las personas, como que siempre ese sentir de tratar de resolver los problemas de los demás siempre lo he tenido desde muy joven, y esa inquietud de buscar la manera en la que puedan salir adelante de alguna circunstancia las personas también me mueve. Pero con el tiempo me di cuenta que estar participando en esa Arquidiócesis de México pues también me iba a generar un problema a largo plazo, porque te enterabas de temas terribles, de situaciones muy complicadas que tenían que ver con los niños, con las mujeres, con las familias. Y en algún momento yo, siendo joven, dije, yo quiero tener familia y esto me está haciendo daño. Entonces, un amigo, ya saben los amigos, de la universidad, me dijo, Octavio, hay una plaza en aduanas, en el área de investigación aduanera. Honestamente, cuando me invitó, yo dije, ¿y eso? ¿Con qué se come? Fui a hacer una entrevista. Cuando hice la entrevista, era más mi ímpetu y las ganas de saber
que lo que sabía y conocía de derecho aduanero, porque en la universidad no te enseñaban derecho aduanero, en la universidad te enseñaban fiscal y tenías otra serie de materias. Y lo primero que hice fue comprarme un libro de uno de mis, de las personas que yo le tengo un aprecio, un cariño muy especial, de Máximo Carvajal, para poder entender la materia, y también leer algo de Andrés Rode Ponce, que para mí son los dos grandes referentes, igual con Jorge Bitket, que son los tres. Entonces compré los libros. Dije, pues si voy a una entrevista tengo que entender. Y pues medio leí que era derecho aduanero y total que se da la oportunidad de trabajar en aduanas, y algo que tampoco mucha gente sabe. En ese momento que entro a trabajar a aduanas es el momento del cambio en México, en el que todos pensábamos en un nuevo gobierno, había un cambio de sistema, venían saliendo de un partido hegemónico a otro partido que en ese momento ganó con los jóvenes, con la fuerza de los jóvenes. Entonces, pues yo tenía como que el compromiso de ver qué era lo que podía pasar en la materia aduanera. Pasé 8 meses sin cobrar, eso lo recuerdo bien, porque en el gobierno te pagan 3 meses después de que entras a trabajar. Okay. Pero, obviamente, pues pasó un mes, yo no sabía, no cobré, pasó otro mes, no cobré, pasó otro mes, no cobré. Y por el 7º mes dije, algo está mal. O sea, pues no me pagan. A mí no me Pues contaron hay que comer, dijiste. Y obviamente pues yo vivía con mis amigos, los mismos que me habían invitado, y mis amigos me pichaban y me financiaban, Claro. porque es una comunidad de Sinaloa, de hecho varios amigos de Culiacán que me ayudaban y que me ayudaban, y todos nos ayudábamos, y de otra manera pues también mi familia me apoyaba. Bueno, al 7º mes dije, esto está mal, algo está raro. Y es cuando me atrevo a hablar con la persona de la administración y me dice, ¿qué crees? Pues no han presentado tu propuesta de contratación. Entonces yo llevaba trabajando 8 meses. 8 meses. Free. Increíble que eso pase. No, eso no pasa en México y menos en el SAT. Y entonces en el proceso, pues te da la contratación, entro, y siempre parte de lo que me gustó de la materia pues fue tratar de entender. También te he de decir que cuando uno entra a esas áreas, sobre todo el área de investigación aduanera, que era un área más de análisis técnica, la primera vez que vi un pedimento dije, bueno, ¿y esto qué son estos números? ¿No? O sea, digo, es algo que para cualquier ser humano normal es inentendible. Y ahí es donde realmente pues ya empieza, me gano el espacio, logro que me contraten bajo un esquema de honorarios. Qué interesante, ¿no? El propio gobierno que promueve que no se contrate por honorarios, contrata por honorarios. Entonces, bajo un esquema de honorarios, con un contrato que era anualizado, y así empieza mi camino con una jefatura de departamento, y pues empiezo a tomar varias responsabilidades, porque también las responsabilidades muchas veces en esas posiciones se dan de acuerdo al desempeño que tengas. O sea, si eres una persona que buscas ocultarte atrás de esa maceta para que nadie te vea, pues está bien. Va a ser un minuto más, ¿no? Hay gente que está así. A mí no, a mí me interesaba el ver cómo podía aprender más o empujar más, y eso me ayudó. Al estar en vivo. Oye, ahora que mencionas que entras a esa jefatura en la autoridad en aquel momento, ¿no? Aduanera fiscal, ¿recuerdas la primera experiencia, la primera situación que te marcó? ¿Pudo haber sido de decir, sí, horrible, muy mal, horrible, o qué padre, cómo aprendí? La primera experiencia que tuve cuando entré, bueno, primero siempre fue muy amable las personas con las que trabajé, y yo tengo una aprecio muy especial por la gente que me enseñó y tuvo la paciencia. Me regañaban, es diferente. O sea, digo, ya en la vida en ese sector, pues digamos que no puede ser de cristal. O sea, digo, ahí sí. Tienes que aguantar vara. Tienes que aguantar vara, ¿no? Tienes que ser el último que sales. O sea, digo, si no se va la jefa o el jefe, tú te quedas. Entonces, pero yo me acuerdo que en ese momento se dio, estaba recientemente lo del 9/11. Estados Unidos. En Nueva York. Entonces teníamos mucho miedo porque estaba llegando a través de los sobres Antrax. ¿Se acuerdan del Antrax? Sí, claro, que no podías abrir paquetería. Hasta broma hacíamos del Antrax. Exacto. Bueno, pues sucede que en mi primer semana, pues llegaba paquetería, ¿no? Y entonces, pues yo tenía el pánico de, oye, porque no sabes, estás en aduanas, acabas de entrar en un área de investigación, que es el área de investigación, es el área de inteligencia de aduanas, es un área de inteligencia. Claro.
no es operativa, es de expertise. análisis y es operativa. Y me tocaba ver el sector textil, calzado, juguetes, ¿no? Especialmente. Entonces, cuando pues, llegaba información y llegaba correspondencia, porque pues también estamos hablando del 2001, todavía no había tanto WhatsApp, o sea, digo, los teléfonos eran de clic, ¿no? De Nextel. esos, ¿te acuerdas? Nextel, que ya Había no mucho existe. Nextel, o mensaje de texto que nomás Vibe, enviaba o Muy recibía. bien. no, era diferente, era el fax, había fax, ¿no? Sí. Bueno, sucede que a mí me tocó abrir varios paquetes y me enfermo. Pero me enfermé que dije, me voy a morir. Porque tú pensabas que era Antrax. Claro que pensaba que era Antrax. O sea, dije, estoy en aduanas, ¿qué estoy haciendo aquí? No me pagan. O sea, es extenuante. Puta, tengo que estar aguantando Arriesgo que mi me vida. haga. Arriesgo mi vida. Y luego tengo que estar abriendo estos, porque no abrimos paquetes, pero llegaban sobres. Y entonces me enfermé a tal grado que me fui a cama y hospital. Dije, no, me voy a morir. O sea, agarré Antrax aquí. Uno no sabía qué era el Antrax. Y luego el 911. Entonces, esa fue mi primera experiencia. Que yo recuerdo como... ¿Y clínicamente los doctores pensaban que pudiera ser algo similar o tenía algún... Clínicamente fue una como neumonía. O sea, principios de neumonía. pre-COVID. Porque, Un pre-COVID, Un pre-COVID de exacto. esa época. Porque exactamente mi lugar estaba en un corredor donde había mucho aire. Ah, ya. Entonces, pues obviamente, pues no el fue... clima que nos daña a todos los godines. Pero era la ventana. Llegó uno godín, ¿no? Entonces, Oye, yo pensé que ibas a decir, y luego llega el sobre y era Antrax y no sabían qué fracción era el cenario, iba a declararlo. No. Oye, le hice así para ver si sabía Para ver cuánto. si es tangible o no. Los demás. A los 99, claro. Claro, esa era la que... Bueno, yo creo que en ese momento ni siquiera sabía que era ya los 99 y los demás, ¿no? Entonces, y ya después de eso, yo recuerdo que siempre he sido como muy inquieto, entonces sí me puse a leer. O sea, sí me puse a leer. Me di cuenta que eran números, que tenían una lógica, que en el área que estaba tenía que identificar dónde no había congruencias, ¿no? Entendí bien cómo funcionaba el SAI M3. En ese momento era el SAI, no era el M3. SAI. Entonces me tocó el proceso de SAI M3. Había un área de investigación externa. Entonces la lectura me ayudó mucho. Y también había gente que tenía mucho tiempo en aduanas, en áreas no operativas. Estas son áreas... el que piense que el que está en aduanas, en áreas centrales, es un burócrata que se echa sus tortas de tamal todos los días, pues sí es cierto en parte, pero no tanto. No siempre. O sea, sí, no es así. O sea, realmente es un área que genera, tiene demasiada carga de trabajo, es mucho análisis y se requiere, por supuesto, entender. Entonces, lo que buscaba yo en ese momento era que fuera tener... cierta lógica de lo que estaba pasando y de lo que estaba sucediendo, como que entender cómo funcionaba, ¿no? Y la parte jurídica, pues me la dieron los libros, pero ya la parte del análisis, pues me la dio Leonor Pérez Saldaña. Yo creo que es el principal referente que tuve en ese momento, que era una persona muy reconocida, técnica, jurídica, operativa, que fue la que era realmente mi jefa, y Carla Beites, que también era parte del equipo. Entonces, pues ellas como que me fueron llevando y lo otro fueron las ganas de aprender, ¿no? Pero pues sí es muy peligroso contratar gente que no sepa, ¿no? O sea, digo, todo el mundo no nace aprendiendo. Es una apuesta, Sí. claro. Pero es una apuesta. Es una apuesta que apostarle a se un tiene que joven hacer, claro. Y estamos Invertirle a hablando los que era chavos. en el 2001, La carrera era todavía ni siquiera joven. teníamos tanta digitalización como ahorita que hacen el análisis más automatizado. Empezó en ese momento a hacerse el análisis a través de SGS, porque estaba el tema de contrabando documental y ver los temas de valor y las certificaciones. Empezó la revisión en origen, fuimos los que implementamos el recinto fiscalizado estratégico. Ahí es donde se crea el RFE. Obviamente hubo muchos inicios de procedimientos de cancelación, hubo también averiguaciones previas que se impulsaron, porque fue un cambio. O sea, acuérdense que sí hubo un cambio en cuanto se dio la entrada del administrador general nuevo con el anterior, por el tipo de gobierno, ¿no? Entonces, el previo había sido Omar Fayad, el con quien me toca a mí trabajar es con Guzmán Montalvo, que sigue siendo un referente a nivel global. Sí. Con él es con quien entro. Entonces, sí se da un cambio, recuerdo yo, generacional, porque sí fueron muchos jóvenes con una gran intención de ayudar al país. O sea, sí traíamos el rollo de Juan Escutia, ¿no? La Envuélvete bandera. y de cabeza. O sea, sí era porque también se propicia en un momento de cambio. Porque creían ustedes en el proceso. Un cambio. Claro. O sea, pues fue el primer gobierno
federal distinto Después de tantos al años. oficial, después de mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? fíjate que no tanto tiempo. O sea, mi proceso siempre ha sido muy rápido en todo. Yo estuve alrededor de 2 años, yo creo que estuve como año y medio ahí. Para tiempo más, tiempo menos. Me mandaron operativos. Tuve un tiempo viviendo en Piedras Negras antes de que se pusiera la cuestión complicada, más como tipo operativo. Había unos operativos que sean Paisano y otros Navidad. Y ahí cuando estuve en Piedras Negras, que fue mi primera experiencia en aduana, yo no quería estar en puertas. O sea, yo no me veía estando revisando maletas. A mí me interesaba estar más en la operación y conocer cómo funciona el sistema, la revisión. Entonces logré que me pusieran a trabajar en plataforma porque me interesaba ver. O sea, yo ya había visto la parte del sistema y entendía que el código y la clave de pedimento y el tipo de pago, o sea, todo eso ya lo había razonado. Pero eso es un papel. Aquí lo ibas a vivirlo en tiempo real y ver que llegaba la mercancía, se bajaba, no se bajaba, por qué se bajaba, de qué lado se bajaba, si estaba haciendo algo el verificador o no, porque tiene mucho que ver hasta de qué lado pides que te hagan para hacer la revisión. Entonces, en qué momento se abre, cómo se corta el candado o no. Y después estuve un tiempo también de operativo en Pantaco, que fue diferente. La operación de Piedras Negras es muy distinta a la operación de Pantaco. Piedras Negras es como una aduana tipo universidad, porque tienes ferrocarril. Me tocó estar en ferrocarril, me tocó estar en plataforma, me tocó estar también en puertas vigilando, era como tipo supervisor, pero sí me tocó en ferrocarril estar revisando con rayos gamma. Entonces también yo no sé cómo me metí a eso. O sea, te juro que dije, ahora que lo veo, digo, antes no tengo cáncer. Pero pasaste, pasó por el Antrax y luego por los pero rayos. pasó por las revisiones. No tienes experiencia y te ponen ahora vas a utilizar y los rayos gamma. Porque el equipo de rayos gamma lo operaba la gente de aduana. Sí, sí. Entonces, pues bruto no era porque pues le aprendí y entendí cómo funcionaban los colores, ¿no? Y después de su regreso a México, estuve un tiempo en Pantaco y en ese proceso también hay cambios en la administración pública y se abre una posibilidad de irme a trabajar a aduana de Tijuana. Otro tipo de proceso. Que es otro tipo de aduana. Son aduanas muy maquiladora. Es la aduana más es la aduana que tiene más operación y sí es más maquila. También hay importación definitiva, pero también la época era otra. O sea, es una península, por eso tienen un decreto en específico, por eso tienen condiciones en específico, porque realmente en esa época, aun cuando ya estaba más conectado México, casi todo lo que se consumía en la Baja y en la península era importado por la Baja. Entonces, sí tenías maquila para exportación, pero lo que consumías pasaba por la aduana, porque pues, era muy difícil o muy caro que mandaras del centro al norte. Sí, geográficamente era mucho más complicado. Y obviamente pues te enfrentas a que todo sean dólares, ¿no? Entonces pues tú llegabas con el dinero y te decían, esos son varitos, esos aquí no. Y pues hasta un taco te costaba $1, entonces... Claro. La vida de la frontera. La vida de la Diría frontera Juan Gabriel, es otra. Y eso me llevó a estar en la aduana de Tijuana un tiempo, y ya con lo que había aprendido en investigación, lo que había vivido en Pantaco, también en Piedras Negras, pues como que llegué con una idea distinta y pues empecé a hacer toda una revolución en la aduana, porque pues sí me tocó hacer varias cosas para tratar de mejorar. Esa fue tu última, digamos que tu última proceso en la mi último proceso en la aduana es cuando sucede, hay cambio de administrador, llega un administrador nuevo. Mi hermana se casaba. Para mí es muy importante la familia. Mi hermana se casaba y para mí era importante venir a su boda. Se da en el proceso del cambio. Y entonces yo siempre he sido como muy, pues neta. Como aduanetas. Como aduanetas. Entonces, y aparte, yo el administrador como que tenía una percepción de que no iba a coincidir con sus valores. Y también los valores para mí son importantes, ¿no? Claro. O sea, había cosas que no... Que uno las siente desde que llegan las personas. O sea, eso se vibra, no sé si me... Claro. Entonces, hablo con él y digo, a ver, X persona, ¿no? Oiga, a ver, yo vengo a decirle, ¿no? O sea, era el de operaciones era el sub más importante de la aduana en esa época.
una época diferente, ¿no? O sea, no Vale, teníamos problemas con los de ahora, o sea, era totalmente distinta. Y le digo, oiga, a ver, yo quiero que sea muy honesto conmigo. No soy de su equipo, no nos conocemos, es la boda de mi hermana, quiero que me diga si me voy a quedar con usted y no voy a la boda de mi hermana. Si no me voy a quedar con usted, lo único que le voy a pedir, porque no se lo voy a perdonar, es que me deje irme a la boda de mi hermana y yo le firmo. Pero no haga que me quede. No me haga el mal. No me haga el mal. O sea, yo Claro. vengo a pedirle que me haga el bien y si quiere que me quede, me quedo. Sé Pero empático. si no quiere que me quede, pues nada más deme a mí la autorización de irme. Me dijo, ¿aceptada tu renuncia? ¿No? Y pues cuando salgo de aduanas, me voy muy contento a México, voy a la boda. Hablo con mis papás dependían de mí, ¿no? Entonces le digo, papás, pues ¿a qué creen? ¿No? Vamos a apretarnos Pues un vamos a poquito, apretarnos unos un meses. poquito, Claro. Y lo único que termino recibiendo es un seguro de separación, porque pues en el gobierno no te liquidan, ni te dan 3 No. meses, ni ley silla, ni vacaciones dignas, ni todo lo que se inventan para el sector privado pasa en el gobierno. Entonces me dicen, salgo como seguro de separación y digo, en la madre, ¿y qué voy a hacer? ¿No? Entonces yo me decidí, dije, bueno, si voy a poner tamales, voy a ser el rey del tamal. Si voy a poner taxis, voy a ser el rey del taxi. O sea, lo que haga, lo tengo que hacer bien. Y les dije a mis papás, necesito que comprendamos algo. Me van a dar un seguro de separación, que eran como 30,000 pesos. Es lo único que tengo. No puedo ayudarles. Denme chance tantito de respirar. Ajá. No puedo ayudarles. Denme chance de respirar y déjenme pensar qué voy a hacer. Y ahí empieza la historia. Ahí empieza La realmente. Hablamos de siguiente TLC. pregunta. Sí. Ajá. Dale. Entonces de ahí nació la idea de TLC y Asociados, quiero pensar. Pues sí, no, porque cuando me termino de regresar, me invitan a trabajar en una empresa muy importante. Trabajo en el área como tipo Contraloría. La empresa entra en un proceso de Chapter 11. de quiebra y regreso y un amigo que había trabajado en aduanas en ese momento me dice, oye, pues tenemos un despacho aquí en el ático, allá en Las Lomas, que nos prestan, pues ¿por qué no te vienes? Le digo, oye, pero pues yo no puedo irme sin sueldo. O sea, ¿cómo? A ver, espérame, rey. Estabilidad. Tienes que vender, tienes que vender. ¿Cuánto me vas a pagar? Y me dijo, no, güey, aquí no hay pago. Aquí el que vende. Aquí te lo Aquí hay ganas. que jugar al Exacto. emprendedor. Aquí Exacto. emprendas. Ajá, entonces dije, oye, pero ¿cómo? Dije, va, voy con él, que es otra persona que también aprecio muchísimo, que se llama Gerardo. Entro y me dice, ¿puedo decir groserías, va? Sí, claro, Obvio, estamos obvio. en Me aduanetas. dice Gerardo Batirojo, me dice, a ver, Octavio, aquí hay 50,000 pesos. Ten, quiero que me lo regreses por 3 y vete a chingar a tu madre a Baja California. Dije, ¿cómo? Sí, así. Agarra esta lana y vete a la chingada ya. Entonces me fui a Baja California, a Tijuana, donde De regresar. donde venías, claro. Ajá. Y llegué a casa de otro muy buen amigo que se llama Sergio, que lo quiero mucho, que está en la materia aduanera. Y llegué a su casa, me prestó su carro, o sea, un carro viejo, o sea, pues éramos gente de jale, ¿no? Y me fui a tocar puerta por puerta a todos los agentes aduanales. Digo, siempre me porté muy bien con los agentes aduanales porque siempre he sido como de una. Para bien o para mal soy de una forma, ¿no? Claro. Y todos me recibieron, todos. Y me decían, ¿en qué te ayudo? Fíjate qué bonito. Y todavía a la fecha me decían, oye, ¿en qué te ayudo? ¿Qué necesitas? Y le dije, yo lo único que necesito es que me des trabajo. Chamba, claro. ¿Y qué trabajo? Pásame tus PAMAs, tus procedimientos, tus temas, yo los voy a llevar. Lo único, dame trabajo, no me des nada. A mí dame chamba y dame chamba y dame chamba. Entonces, un agente aduanal me pasó unos asuntos, otro agente aduanal. No sé, a los 8 meses ya era el abogado de toda la Asociación de Agentes Aduanales de Tijuana, de Tecate, de Ensenada, de La Paz, en parte de Mexicali. Entonces, en algún momento empezamos a trabajar bajo un esquema distinto. Había un pago que nos daban de manera adicional sobre cada prevalidación y nosotros le dábamos una cobertura legal de atención, asesoría a cada operación. Era un valor agregado que vendía la asociación a todos sus afiliados. Lo integraba en el precio de la cuota del validador, ¿no? Y pues eso hizo que pues, primero era una firma
yo era asociado de la firma, porque la firma se llamaba diferente. Y es cuando me dice Gerardo, me dice, oye Octavio, pues como que hay que abrir una empresa que se llame TLC Asociados porque tú eres un asociado, tú no eres el socio. Entonces se va a llamar TLC Asociados para que todo lo que tienes tú de operación en el norte se facture y tengamos orden, ¿no? Pues a los menos de un año compré las partes de todos mis socios. Y así salió ya. Y así ya salió TLC Asociados, ya no como un extra de la empresa, sino ya como algo propio, ¿no? O sea, bueno, o algo ya no como asociado. Por eso es TLC Asociados. ¿Por qué TLC Asociados? Pues asociados era porque uno era el asociado y era parte de un grupo que se llamaba Grupo TLC. Pero éramos los asociados, era la firma de los asociados. ¿Y el TLC no sí venía socios. por las reglas del tratado? Fíjate que el TLC venía de que la firma se llamaba Trade and Logistics Consulting, la firma que creó en su momento los socios, que son las siglas de TLC. Entonces, cuando se hizo TLC, pues son las siglas, pero nunca pensé en el TLC, y el TLC estaba, o sea, pero no había una relación, sino eran las... Yo pensaba, ahí me llegan tus correos. Todos piensan que es yo pensaba que era por lo de un TLC. Y Octavio, escuchándote, compruebo más la teoría que tengo en no tan vasta experiencia, obviamente, como la tuya. Pero yo soy de Sinaloa originario y me fui a vivir a Ciudad Juárez cuando me gradué de la universidad. Y llegué como tú, en vez de Tijuana, a Juárez con una mano adelante y otra atrás. La gente del norte, de la frontera, voy a especificarme de las ciudades fronterizas, normalmente son inmigrantes de otras partes y siempre están, la mayoría, dispuestos a ayudarte. Igual que a ti, a mí en Juárez me decían, ¿a qué vienes a Juárez? Yo tenía 22 años. Pues a buscar chamba. Y que en mi mente solamente existía la maquila. Porque obviamente yo no sabía demasiado del mundo, ni sabía de qué tantas opciones tenía. Me prestaban su carro. No, era octubre, noviembre. Les hablo del 2006, 2007. Yo medio recién graduado de la universidad. Y me dice, una señora llegó y me dice, ten, mijo, una cobija. Y yo, pero es que aquí las noches van a estar duras. A lo que voy. Ustedes son fronterizos también. Sí, la frontera es en la diferente. frontera hay algo en la calidad humana de la gente. No digo que en el resto del país no. Sí. No me funen, no me vayan a tirar hate, por favor. En todos lados pasa. Pero mi experiencia, como la de Octavio, como por eso Juan Gabriel dice que en la frontera la y aparte Juárez, dice que Juárez es el número uno. Y confirmo que sí. Pues sí. Fíjate que sí es, o sea, es parte de lo que yo siempre he venido diciendo. No me ha tocado ahorita conocer todo el país, pero sí hay una característica de la gente de Baja California, que son personas que van a buscar un futuro. Sí. Entonces, cuando tú vas a buscar un futuro, lo que quieres hacer es noble y la demás gente ve que eres gente que vas a venir a trabajar. Entonces, se hacen comunidades y como no tienes familia, porque todos somos migrantes, entonces no te llevas al abuelo, a la abuelita, no, te vas solo y te vas con tu esposa a la mejor o con tus hijos y vas generando comunidades. Y así es como tú también te entiendes. Y también es gente mucho más respetuosa. Sí. O sea, hasta en la forma de manejar, o sea, ustedes lo saben, en la conducción, o sea, digo, sí cambia un poco el tema de ser fronterizo y me parece que también tiene que ver con que pues la raza y la gente que vivimos allá, pues también el clima es otro, ¿no? O sea, las condiciones son otras. Sufres más. O sea, sufres más, o sea, digo, no es como que te vas a Veracruz y los mangos se caen en la carretera, ¿no? O sea, desierto gran parte, allá, no hay mucho árbol, muy frío, no muy caliente. Es extremo. Me parece que todo eso ayuda. Ayuda, sí, coincido contigo. Y la familia se convierte en tus amigos. Entonces generas comunidades de amigos que se van convirtiendo en tu familia. Yo lo veo igual, y eso te lo llevas, porque ahora que nosotros ya no vivimos en Baja California, tenemos 4 años que nos fuimos de Tijuana a la otra península. Estamos viviendo ahorita en Mérida, Yucatán. Por razón de distancia me queda más fresco, fresquísimo el clima. Sí, pero es hermosa esa ciudad. He ido una vez y se me hace espectacular. Ahorita está fresco. ¿Así? Como a 30. No, si castigas a los niños los mandas a la escuela caminando allá. Entonces, pero es una ciudad increíble. Sí, es muy bonita. Y la gente también. Es muy lindo. Y la gente es muy linda. Y se come espectacular. Sí, pero no come siempre lo que dicen que comes. No, pues que yo siempre iba a la Chaya Maya. Bueno, turista, ¿no? Turista. Sí. Oye, Octavio, podríamos decir que entonces en ese entonces lo que tú hiciste fue ser como que pionero en los departamentos jurídicos que posteriormente
todas las asociaciones ofrecen para sus asociados? Nosotros fuimos los primeros que establecimos ese mecanismo a nivel nacional bajo ese modelo. Y fue un modelo que a mí me llevó a ser en algún momento de la historia el abogado que más asuntos llevó en contra del SAT. Llevamos como en total, yo me quedé en una cuenta como de 12,000 litigios en ese momento, en esa historia, porque había muchas multas simples o procedimientos administrativos o cancelaciones de patente. No perdimos un solo asunto. Eso también habla de que también me enfoqué en sacrificar rentabilidad por calidad. Entonces busqué contratar en mi equipo los mejores abogados que tuvieran la mejor capacitación, que tuvieran el mejor desarrollo. Y también modificamos el modelo de negocio. Nosotros empezamos a generar capacitación gratuita, boletines gratuitos, revista gratuita. O sea, todo lo que ustedes ven se fue construyendo en ese tiempo. Entonces empezamos a dar capacitación porque yo partía de un principio. Al tener un gran volumen de contratación de servicios, porque era por cada operación, mi rentabilidad se basaba en que la gente aduanal no se equivocara. Porque si se equivocaba me era más caro porque tenía que atenderlo. Si no se equivoca, pues cobro. Exacto. Entonces me enfoqué en la capacitación en espacios de cumplimiento, en las agencias aduanales, con el personal de la agencia aduanal, en espacios donde les enseñaba incluso de manera práctica cómo revisar, cómo separar, cómo definir, porque en materia aduanera de operación, tú puedes prever una contingencia desde que abres el camión. O sea, no, desde que abres la caja, tú te puedes dar cuenta que viene bien, que viene mal, y tienes cosas para hacer para que se pueda resolver sin generar una contingencia. Y el presupuesto era privilegiar la continuidad de negocio de los agentes aduanales, porque eran los que realmente me contrataban, y no generar una afectación a largo plazo. Entonces, eso sí genera un cambio en cómo los despachos de abogados atendían a sus clientes, porque te enfocabas yo como no ganaba sobre los problemas, yo ganaba por evitar que hubiera problemas. Entonces, ¿cómo evitas hacer que tengan problemas? Pues estableciendo esquemas de cumplimiento, capacitando y desarrollando el capital humano de las agencias. Y eso también te lo agradecían los agentes aduanales, porque decían, yo no quiero tener problemas, yo quiero evitar los problemas. Y aparte evitar los problemas sin corrupción, que eso todavía es bien importante, porque es una materia que sí se presta mucho a situaciones que nosotros no compartimos, que yo nunca compartí, y que por eso mismo abrieron la puerta a todos los agentes aduanales, porque a quien ayudé porque me nació, porque cometió un error y porque cabalmente llegó y dijo, la regué. Y entonces decía, bueno, la regaste, pues se puede corregir, ¿no? En los términos que permitía la ley. Entonces, eso sí creo que es generó una firma diferente, con un equipo diferente, y fuimos creciendo, ¿no? Entonces fuimos creciendo orgánicamente a sistemas, a capacitación, y después la capacitación, mi competencia, me alcanzaba, ¿no? Entonces querían hacer lo mismo, a lo mejor no de la misma calidad, pero lo intentaban, y está bien. Entonces, pues ya no era la capacitación, ¿no? Ya era un diplomado, ¿no? Con certificación con la Universidad Autónoma de Baja California. Y entonces me alcanzaban. No, pues ahora necesito una maestría, ¿no? Entonces ya es una maestría. Ibas subiendo la vara. Claro. Es lo bueno de la competencia, ¿no? Pues te motiva, y la pandemia también transformó la forma en la que nosotros veíamos a la competencia. O sea, la pandemia a nosotros nos puso un chip. A Dani, la verdad es que es la maga en todo esto, porque el crecimiento de la firma en algún momento fue de 1,500% sostenido anual. Es un crecimiento muy grande. Sí. Eso, tenemos oficina en Ciudad de México, tenemos oficina en Tijuana, tenemos oficina ya en Mérida. El equipo estamos hablando de más de 200 personas que tenemos en el equipo de especialistas, que vemos temas de cumplimiento, ¿no? Entonces, sí hizo que la empresa tomara una forma de trabajar diferente. Y la pandemia hace que veamos a nuestra competencia de forma distinta. En la pandemia todos nos encerramos. Entonces, pues Daniel y yo estábamos viéndonos locos, y la preocupación era cómo hacíamos que las empresas siguieran trabajando, ¿no? Entonces, buscamos los mecanismos para que siguieran, logramos que los clientes se mantuvieran como clientes que por su propia operación era necesario que estuvieran abiertos, pero hagamos un trueque, que eso lo crea Daniela, ¿no? Entonces, el hagamos un trueque marca un antes y un después en la convivencia de líderes de opinión. Porque entonces nosotros empezamos a invitar a nuestra competencia
a dar pláticas con nosotros. Lo que no era Lo que imaginable antes. Pues, espérame, ¿no? ¿Cómo vas a Sí, es saber? sinergia. Pues si es tu competencia, ¿cómo Exacto. le vas a enseñar? Y aparte le pones a tus clientes, ¿no? Sí, sí. Y fíjate que eso hace todo el efecto contrario, te convierte en un líder de líderes. O sea, cambia el esquema. O sea, en el momento en el que tú empiezas a darle oportunidad a todos, dicen que el sol sale para todos. Sí. Correcto. Pero realmente lo que generas es un liderazgo de liderazgos. O sea, sí das un brinco que te llega a... Cambias el proceso. Sí. Y hablando de cambiar procesos y de temas de liderazgo, hay algo que te quiero preguntar, me llama mucho la atención. ¿Y cómo es que Octavio llegó a ser parte de las personas que participaron en la negociación del, Bueno, pues otra del cosa del así tratado? como, del- otra del- cosa así como la de Cáritas. del Sí. Temec. No sabe decir que pasaste por una calle y te dijeron, hey, ¿tú quieres Pásale, venir? pásale. No, obviamente. Cuéntanos un poquito cómo es que llegaste ahí y qué representó para ti. Mira, yo les voy a pedir que busquen una frase de Séneca que te habla de la suerte. Séneca sobre la suerte. Séneca. Ustedes busquen la frase de Séneca de la suerte y yo creo que es parte de lo que en mi vida ha sido lo que ha hecho la diferencia. Yo tuve la oportunidad y tenía el conocimiento. Y fue suerte. Literal. Y la suerte la platicaba esta semana. Unos amigos de San Luis Río Colorado que vieron que escribía y que publicaba y que ya éramos medio conocidos en el Virales. ámbito, me van a buscar para pedir una reunión para ver cómo funcionaba el recinto fiscalizado estratégico. Yo tenía agenda, mi esposa llegó a la oficina, estaba embarazada, escuchó que habían ido de San Luis Río Colorado a verme por tierra, que son como 4 horas. La asistente dijo, no está, no lo puede recibir. Mi esposa escuchó y le dijo, a ver, se presentó, no trabajaba todavía conmigo directamente, y les dijo, oigan, no, pues no está, pero no se preocupen, ¿cómo que acaban de venir? ¿Lo vienen a ver? Sí, pues los invito a comer. Y mi esposa me marca y me dice, a ver, Octavio, los tienes que ver, deja lo que tengas que hacer, los tienes que ver porque vienen a verte, porque pidieron una cita y porque no puedes no atenderlos, es una grosería porque vienen a verte nomás a ti. Entonces los voy a llevar a comer y nos alcanza. Así, pues la esposa es la esposa. Claro. ¿No? Lo que diga usted. Entonces me fui a comer con ellos y sucede que me pongo a platicar, platicamos, nos llevamos muy bien. Hoy uno de ellos es mi vicepresidente en Concanaco, fíjense qué interesante. Y me dice, oye, Octavio, pues queremos que nos ayudes con el diseño. Total, les hago la propuesta, no me contratan, pero me busco otra vez que se llama Héctor. Saludos a Héctor. Me dice Héctor Cervantes, Octavio, me están pidiendo un conferencista para hablar del Telecán en una reunión regional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo en Los Cabos. Yo dije, ¿y qué es eso? Me dice, Concanaco. Le digo, se escucha mal, ¿no? Pero en Los Cabos. Pero Los Cabos se escucha bien. Pero en Los Cabos se escucha bien. Y entonces, pues me invita, doy la plática, tenía una plática preparada del Telecán al Temec. No había Temec todavía, era el Telecán. Era Telecán, tal cual. Ajá, de qué era, y la plática estaba muy interesante. Y el presidente de la confederación, que ahora soy yo el presidente, pero en ese momento ni idea, me dice, oye, Octavio, pues queremos, después de unos días, oye, Octavio, queremos ver si nos acompañas y él puede ser asesor de la confederación en el cuarto de junto de la negociación del Telecán. Y le dije que no. Sí, le dije no. No, de verdad, muchas gracias. Pero ¿por qué? Presidente. Porque... Aquí son netas, acuérdate. Sí, son las netas. Y la neta es la neta. Y lo digo hasta con mi equipo de Concanaco. Porque yo le dije, y me preguntó por qué. Le digo, mire, presidente, con todo respeto, las cámaras de comercio nada más hablan de regularización de vehículos usados y de llantas usadas. Y el comercio exterior es más que eso. Entonces, la verdad, es una materia en la que yo no me siento cómodo. O sea, digo, soy asesor de otro tipo de negocios, no me siento cómodo. Entonces no hacemos cargos. Se sorprendió. Dijo, Me dijo, mira, ok. tiene valor. Ok. Bueno, para no hacer cuento más largo, me vuelve a buscar, ¿no? Y me dice, oye, bueno, si no hablas de eso, ¿puedes? Dije, bueno, si no hablo de eso, con todo gusto. Dijo, bueno, nada más hay un tema. ¿Cuál? No hay sueldo, no hay viáticos. Ya estoy acostumbrado no a hay los nada, sueldos.
Y le dije, no se preocupe. Se acordó Yo del estoy SAT. acostumbrado, soy dueño, ¿no? De trabajar gratis. Trabajo gratis. Y entonces es cuando me invitan a participar. Voy a la primera reunión de cuarto de junto y dije, ¿qué pedo es esto? O sea, dije, wow, o sea, perdónenme, pero dije, es que esta ya es la liga Premier, o sea, esta es la liga profesional. Pero si es que se puede saber ¿Cómo qué funciona? personalidades había ahí. O sea, ¿se puede o no? ¿O, Sí. o de qué tipo de industrias? Todas las reuniones eran con el secretario de Economía y con los subsecretarios. Gran parte de los negociadores siguen siendo mis amigos. De hecho, hay un seminario que estamos nosotros regalando ahorita gratuito de 50 horas donde ellos dan las pláticas, que está grabado, que es parte de lo que estamos haciendo. Pero eran con el secretario. Directamente. ¿no? Y obviamente pues estaban los dueños, porque si en ese momento el CCE sí tenía dueños, ¿no? Era dueños de empresas, sí había presidentes ejecutivos, presidentes de organizaciones empresariales, ¿no? Estaban todas las organizaciones que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial, y pero sobre todo había gente muy técnica de cada organización. O sea, porque Para su si tú vas, industria, claro, claro. si tú vas con la NIC, Sí, pues sí, tenías a un Miller, que es un maestro, o si ibas con los de vehículos, pues tenías o con la de azúcar, o con la de textil. Estábamos Todos los en cada sensibles eso. para empezar. Todos los sensibles estaban, y a nosotros nos tocaba, porque es TLC, comercio, nos tocaba comercio, servicios, ¿no? Y los servicios en el tratado, hay quien no le hace caso, pero los servicios tanto financieros como todo el capítulo de comercio transfronterizo de servicios como comercio digital, pues tienen mucha relación con lo que hace la Confederación. Y entonces, pues, empiezo a participar y nos aventamos las 8 rondas. Y a mí sí me tocó vivir eso de que Trump tenía la carta firmada y nos marcan en la madrugada y ya está la carta firmada, se va a salir del Telecán. Y pues el estrés de que se va a salir, y me tocó ver la estrategia también. Fue una estrategia muy... La estrategia de no negociar. Porque México lo que hizo fue no negociar durante 7 rondas. Y buscó por todos los motivos alargar. Y la estrategia del secretario era alargar. Y entonces había saques en los que había capítulos que avanzaban, pero que no tenían impacto. El primero que cerró fue el de pymes. Entonces, no tuvo ningún impacto. A la fecha no funciona, ¿no? Pero bueno, ahí está. Existe. Es como una Barbie, ¿no? Entonces, existe, pero pues te sirve y no. Pero bueno, se oye bien. Y entonces ibas cerrando capítulos. Entonces había un avance, pero no entrabas al avance de los capítulos que podían tener un riesgo, ¿no? Entonces, se va negociando y te vas dando cuenta también cómo la estrategia de negociación es como la guerra, ¿no? O sea, ellos hacen una jugada y tú haces una jugada para contrarrestar la jugada. Entonces cedes en un capítulo, en un párrafo, y en ese párrafo tú dices, sí, de acuerdo, toda la razón, y ahí está. Pero ese párrafo está ligado con otro capítulo en el cual tú pones otra cosa que hace que se genere un equilibrio. El talento de la negociación de ese tratado estaba, y ha estado hasta ahorita, por eso también la desesperación del presidente Trump, en que tienes, ahora sí que tienes esquemas de defensa, ¿no? O sea, hay un equilibrio en donde tú puedes tener una interpretación de acuerdo al mayor beneficio que puedas tener como país. Y que había un convencimiento de que el tratado es para venderles mucho. No es para comprarles, ¿eh? Los tratados se hacen para vender. O sea, ¿yo qué busco? Vender mi producto allá. Entonces, pues, y así nos tocó varias de las rondas en los 3 países, ¿no? Fue muy interesante. Y México ahora ya se prepara para renegociación. ¿Cómo ves el panorama? El futuro del TME, porque mucha gente que depende 100% de la relación con Estados Unidos, que es el 80% de las empresas exportadoras posiblemente, dependen. Y también ellos como estadounidenses o canadienses dependen de México. Hay se escucha mal para los que son acá parejas tóxicas, esa codependencia está complicada, como dices, Sandra. A mí me parece que ahorita estamos entrando en un proceso de consultas fuera del tiempo que se establece para las consultas. O sea, porque realmente hay un tiempo que se estableció para hacer consultas y hay un tiempo mínimo de vigencia del tratado, que eso fue muy cuidadoso el gobierno anterior de dejar que quedara claro. Porque el Telecán como tal sí podían salir, sí iban, y decían me voy y se van. En este tratado, de acuerdo con lo que se establece, pues hay un tiempo mínimo de vida y hay un proceso incluso en caso de que no estemos de acuerdo para seguir negociando. Es decir, no cierras la puerta, siempre puedes estar negociando. Lo que pasa es que estás ante un nuevo orden mundial
Y el nuevo orden mundial, pues así como Estados Unidos en el 47, pues crea el GATT y trata de crear una organización mundial de comercio que no se crea hasta el 94, porque tenían la intención junto con los ingleses de generar economía global bajo un concepto de cadenas de valor en distintas partes del mundo, pues ahora está en una condición totalmente opuesta, ¿no? De proteccionismo, de un fortalecimiento de su industria, ¿no? De una generación de empleo. Entonces esto cambia un poco lo que ha venido construyéndose en términos de globalización. Yo insisto que la industria se coloca donde es más barato producir. La industria es un centro de costos. Donde te es más barato, pues es donde te vas a poner. Porque la rentabilidad no está en la industria, la rentabilidad está en el siguiente segmento, que es el de comercio y distribución, o sea, en el del valor agregado, que es el servicio. O sea, producir es donde es más económico producir. O sea, así. ¿Y cuál es el costo directo del producto? El impuesto de importación. Tal cual. Son centros de costos. Por eso mismo las áreas de comercio exterior de la industria son tan frágiles, porque pues el que produce no le ve valor. O sea, por eso es que había tanto problema para que te pusieran personal de aduanas, de cumplimiento en la industria, porque decían, oye, pues si me cuesta, o sea, es un centro de costos. ¿Cuál es el beneficio? O sea, ¿qué valor tiene? No hay un valor, no le ven un valor agregado a esa materia. Pero si esa área de comercio exterior le empieza a dar opciones de reducir impuesto por un TLC, por un programa de promoción sectorial, por una importación temporal, ya empiezan a abrir las empresas. Pero eso se logró con el tiempo. Claro. Eso no pasó, o sea, claro. En algún momento tengo una anécdota de Ojinaga con una empresa japonesa. Chihuahua. Sí, fue una empresa japonesa que fui a ver y le decía, oiga, ¿cuál es su principal actividad? Y era un japonés, se enojó. No, pues hago no sé qué, no voy a decir qué. Y dije, no me entiende. ¿Cuál es su principal actividad? Y me contestaba en japonés. Yo no le entiendo, pero ¿cuál es su principal actividad? y me dijo, y se molestó. Le dije, pues su principal actividad es importar y exportar. Claro. Si usted no tiene la posibilidad de traer insumos y retornar producto terminado, pues no tiene razón de ser. Entonces no puede ser que no ponga atención a su principal actividad, que es el comercio exterior. En esa época, pues se veía como el cruce de la aduana y el agente aduanal que hacía toda la chamba. Algo operativo. Eso cambió. Pero ahorita el TEMEC me parece que las consultas que van a realizar en todo el país, en las cuales participa Concanaco, que es una organización que tiene 2 millones de afiliados, empresarios y empresarias directamente, que tenemos infraestructura en todo el país y que por ley somos el único organismo legítimo reconocido por la ley para consultarle del sector comercio, servicio y turismo. Es la organización madre de todas las organizaciones empresariales del país. Y es la más grande y la más vertebrada. Participa en cada uno de los foros. Los foros van a atender a las necesidades de cada uno de los sectores y las regiones. Y sí te das cuenta que entre un estado y otro hay una condición distinta de cómo se visualiza el comercio exterior. Entonces, esas consultas van a arrojar un resultado. Estoy seguro que lo que se va a abordar en los foros, el 90% no va a tener nada que ver con el TEMEC, porque también eso pasa. O sea, hay veces que el empresario se sienta en la mesa y pide cosas que no tienen que ver con el TEMEC. Seguridad. Aprovecha la plataforma para otra cosa. No distingues. O sea, si no eres especialista en el tema, tú puedes pedir algo que tú requieres en tu población o que es competencia de la federación o del estado o del municipio, porque no tienes la capacidad técnica de poder entender que el TEMEC es una redacción. El TEMEC es un documento vivo en el cual hay una redacción y la redacción es la que manda, porque es el acuerdo que firmaron los 3 países y que se ratificó por el Senado. Lo que está fuera de eso no está en el TEMEC. Entonces, lo que se tiene que atender en los foros no es la parte que tendría que ver con una actividad cotidiana, diaria. No, se tiene que revisar el TEMEC de manera en la que el texto sea lo que se analice y dentro del texto sea lo que se mejore, ¿no? O sea, el TEMEC no es de rollo, es de lectura, o sea, es de operación. O sea, es de acción. Es de acción. Total. Sí, de documento. Octavio, y ahorita con este rol de liderazgo que tienes en Concanaco, Servitur, que te permite estar en esas mesas de trabajo, ya como presidente, ya no vas como asesor, ¿qué responsabilidad sientes sobre esto? Más ahorita que estamos, un tema que traemos sobre la mesa con la ley aduanera y todo esto, que tiene que ver mucho con tu expertise. ¿Para ti qué representa participar en ese tipo de
A mí el comercio exterior de aduanas es mi principal pasión, pero también la responsabilidad que tengo como presidente de la Confederación va más allá de la materia internacional. O sea, esta semana estamos mandando una solicitud de sede para un congreso internacional de turismo deportivo que nos va a autorizar ONU-Turismo. Estamos buscando estar en la junta directiva de la ONU, ¿no? O sea, hay temas de extorsión con la estrategia de extorsión viene y nace de lo que buscamos como confederación. El que no avanzara la reducción de jornada laboral fue otro de los temas que abordamos nosotros. El que se generara infraestructura hospitalaria, por ejemplo en Ensenada, que me tocó acompañar a la presidenta para su inauguración, fue también propuesta e impulso de nosotros con el gobierno. La reforma del Infonavit, las casas que se anunciaron hoy en la mañana, que se entregaron en la mañana y se mencionaron en la mañanera, pues también es un tema que tiene que ver con la organización. Entonces el mapa del sector en la responsabilidad que tengo al día de hoy es mucho más grande y los que participamos somos voluntarios, o sea, ninguno tenemos un sueldo, o sea, todos lo vemos como un apostolado con un propósito, claro, de ayudar. Pero eso me lleva también a que el equipo que estoy integrando para que me acompañe en las negociaciones es un equipo de alto nivel. Pues tenemos un consejo estratégico en revisión de tratados donde invité a los que fueron los negociadores del Telecán al TEMEC, pero que fueron los negociadores de los 13 de los 14 tratados que están vigentes y que empezaron desde niños en el 94, que le cargaban las libretas a los negociadores originales, a Herminio Blanco y a todos ellos. Entonces, ellos forman parte del equipo, más los que están en la operación, más los que tienen que ver con cada una de las actividades y las cadenas, porque finalmente el comercio es todo. O sea, en comercio entra cualquier actividad. Entonces, sí hay una gran responsabilidad, pero sobre todo porque hay una gran oportunidad de mejorar la condición si se escucha. Es muy importante esto, si se escucha. O sea, no nada más el tema es de que se presenten propuestas. Entonces ahí, pues la participación de la organización por ley, porque la ley nos faculta como representantes del sector para representar en México y el extranjero. La ley dice en el artículo 4, penúltimo párrafo, que el gobierno, en sus 3 órdenes de gobierno, deberá de consultarnos cualquier cambio vinculado con la materia que representamos. Es decir, incluso si no nos consultan, nosotros a través de un amparo podemos hacer que esa reforma no avance. Claro. Porque la ley establece que se nos deberá de consultar. Eso no es una ocurrencia. Eso viene desde los orígenes de la organización que se remontan al virreinato y que en la tercera transformación de México, Venustiano Carranza pide que todos los líderes empresariales se conformen en una confederación y designen un presidente de presidentes. A mí ahora me toca tener ese privilegio de ser el presidente de los presidentes. Entonces, esa organización con esa estructura, pues es la que va a estar en las mesas, ¿no? Y vamos a seguir los foros, pero también van a haber por parte del legislativo, estos son los de Secretaría de Economía, más los que hagamos nosotros. Acuérdense que nosotros fuimos la única organización empresarial que en cuanto entró el presidente Trump, hicimos 6 foros binacionales en la frontera norte. Yo tengo en la frontera norte 52 cámaras de comercio, más las asociaciones, más los organismos adherentes, pues es una masa muy importante que sí vive del comercio exterior. Entonces, a mí me preocupa, ¿por qué? Porque soy fronterizo y porque la crisis se siente primero en la frontera que en el centro. O sea, se vive muy diferente, sí, es diferente. La dinámica fronteriza a la dinámica en el centro y sur del país. Pues Octavio, nos gustaría hablar de muchísimas cosas más. Sabemos que la agenda es complicada de un personaje de tu calibre, pero antes de terminar me gustaría que nos dieras un consejo para los jóvenes profesionistas que empiezan este camino en el sector aduanal y del comercio exterior. Pues me parece que miren, insisto, hay que leer la frase de Séneca, ¿no? Que me parece que nos la llevamos de tarea. Se la llevan de tarea. Todos, y si no, que lean las frases del día que grabo generalmente. Pero principalmente el éxito en cualquier actividad siempre se va a lograr siendo resiliente. O sea, a nadie le salen las cosas a la primera bien. Yo creo que parte de la vida nos enseña que uno tiene que ir superando obstáculos, pero si tienes el conocimiento debido, esos obstáculos se convierten en un gran trampolín. Y para lograr tener ese conocimiento se requiere disciplina. Claro. Entonces a mí me parece que a los jóvenes, pues que sean disciplinados, que tengan un plan, que ese plan
tengan claro cómo lo van a lograr. Las cosas no se dan nada más por la suerte no existe. O sea, la suerte es esa oportunidad que se presenta, pero que tienes el conocimiento en ese momento y tomas la oportunidad y logras el objetivo. O sea, que estás preparado. Entonces se tienen que preparar. Y sobre todo que busquen en todo momento, pues, no nada más cumplir su sueño, ¿no? Sino que ese sueño sea responsable universalmente con los demás. O sea, me parece que en el grado de que ustedes vean en la actividad que realizan, que esa actividad genera un fruto también para los que nos acompañan, pues va a ser mucho más sencillo que logren generar ese éxito. Y ese éxito, cada quien lo define. O sea, cada quien tiene su meta, cada quien establece lo que para cada quien es éxito y hay que respetarlo, ¿no? Y hay que acompañarlo. Y sobre todo, mire, que entiendan, y fue una frase que di el día de hoy, cada año que cumplen no es uno más. Cada año que cumplen es uno menos. De vida. De vida. Y de oportunidad de hacer las cosas. Entonces, Octavio, las cosas se hacen en el momento y para eso hay que ser disciplinado. Y cuando más les cueste trabajo pararse a estudiar, a hacer ejercicio, a llevar a cabo sus actividades, a trabajar, es cuando lo tienen que hacer. Y hay un poder, que ese lo di en un TED, que es el poder más importante, el poder de la ejecución. Es decir, y que lo sepan todos, yo nunca fui el mejor en mi escuela, no fui el más brillante, incluso yo era tartamudo, pero el único talento que tenía es que terminaba lo que empezaba. Ese es el poder de la ejecución. Resiliencia, como bien dices. Aguantar vara, terminar lo que empiezas. Ese es, aguantar vara, hacer que las cosas pasen. Escuchándote, Octavio, y va a sonar... lo que pasa es que en el tema del comercio exterior, muchas personas tienen la idea, digo muchos porque ya afortunadamente hay algunas personas que no, de que solamente te puedes dedicar a temas de importación, exportación, comercio exterior. Escuchándote, todas las personas, también siento algo en el buen sentido de la palabra aspiracional, a decir, yo que me dedico al comercio exterior, puedo hacer cosas diferentes a importar y exportar, como liderar cámaras, como ver temas mucho más allá, temas de turismo, temas de inversión, temas de la economía en general. Entonces creo que este ejemplo que tú nos das está bastante tangible de cómo todos y todas pueden aspirar, desde el buen sentido de la palabra, a algo más grande que importar y que exportar. Aunque aquí nos gusta es mucho ese tema, pero sabemos que hay muchísimo más al respecto. Yo creo que ¿no? todo radica en la vocación del servicio, ¿no? Sí. Yo creo que la gente que nos dedicamos a las importaciones, exportaciones y el comercio exterior en general, tenemos esa vocación por el servicio y lo que tú bien decías, resolver problemas, ¿no? Pues es que yo creo que la diferencia está en que cuando trabajas en este tipo de materias, un segundo hace la diferencia. Entonces, y que a lo mejor en un minuto tienes que tomar 5 o 10 decisiones. Entonces, eso hace que tengas una agilidad distinta y que tengas que resolver. O sea, aquí no sucede el que no hago nada, no pasa nada. No, no haces nada si pasa, para bien o para mal. Y cada actividad que haces tiene una consecuencia. Entonces, no nada más hablas del patrimonio de las personas, hablas también de la libertad de las personas, porque un error que tú puedas cometer, una carga que te equivoques, Sí. una mercancía que no venga Una mala etiquetada, clasificación. una mala clasificación, te puede costar mucho, ¿no? A ti, a la empresa o al negocio. Pues Claro. muchísimas gracias, No, Octavio, por ustedes, este un tiempo que placer nos y un gusto permitiste. conocerte, de Gracias a verdad. ustedes, de verdad. Y antes de que nos despidamos, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos, acuérdense, en YouTube, estamos también en Amazon Music, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en ¿dónde más? Estamos en hasta en el menú de los domingos, muchachos y muchachas. Pues esto fue Aduanetas, donde decimos las netas que importan. Y que exportan. Muchas gracias, Octavio. Un Muchísimas placer. Gracias a gracias. ustedes. Sigan el canal, revienten la campanita y busquen el TED, el poder de la ejecución. A lo mejor ahí algo se les pega. Y si no, pues aquí estamos. Muchas gracias por el consejo. Con Aduaneta ya vas a estar. Del mundo aduanero te vamos a contar. Desde la frontera hasta el mar. Lo que importa te lo vamos a mostrar. Reglas que importan y exportan. Todo lo que pasa aquí se comenta. Reglas que importan, no te lo pierdas. En cada episodio mucho por hablar. Hasta Te la vamos a próxima. invitar para que, con tu esposa, para que nos digas qué es lo de que Muy todo el bien. mundo se pregunta. La motivación, se No, dice. ¿cómo es trabajar en pareja? Increíble. De hecho, tuvimos algún Se está podcast. proyectando. No, Sí, no, es tuvimos que es- un podcast que estuvo... o sea, ¿Ustedes dos tenían el podcast? Sí, de hecho, platica ahí y pone varios ejemplos.
Entonces, sí, ¿cómo no asesinar a tu marido, no? Entonces, En se 3 pone- pasos. Ese tengo que verlo. Entonces. Te lo voy a conseguir, fíjate. Sí, Está- me lo ya envías. tiene rato que no... Entonces, estás en TED Talks, en YouTube, podemos Sí. en cualquiera. Ah, mira. Sí, tuvimos un test del poder de la ejecución y hablo de... Porque la diferencia está en eso, ¿eh? O sea, en ejecutar. O sea, la gente todo lo ve fácil. Pero Y eso que así no dijiste de que te dijo, no tienes que ir, no tienes que hacerlo, tienes que llamarle, tienes que ir. Es que Oye. uno tiene como ese sexto sentido de las cosas. Sí, aparte se sentí bonito que dijo que la gente de Culiacán Sí. le caía bien, lo había tratado Ah, no, bien, no entonces... sabes, a mí la gente, yo la verdad es que soy por la gente de allá.